Bueno, pues muy buenas tardes. Los que están aquí ya nos saludamos, pero también quiero saludar a los que nos están viendo y a los que nos van a ver por internet. Muy buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, no sé en qué momento nos estén viendo. Y es más, de veras, como hay algunas personas que nos ven del otro lado del mundo, bueno, pues también seguramente están en otro horario diferente al nuestro. El día de hoy vamos a predicar la palabra de Dios como cada domingo y le damos gracias a Dios por ello, porque es un privilegio el que podamos tener la Sagrada Escritura en nuestras manos y que podamos escuchar la voz de nuestro Señor cada que nos disponemos a venir a este culto y a todos los lugares en donde se predica la santa palabra del Señor. Y miren, la verdad es que el día de ayer estaba yo precisamente analizando con alguien, estaba platicando de algo tan especial que es el estar en un servicio en donde se predica la palabra de Dios. Simplemente yo les voy a hacer una pregunta que, pues al ser discípulos de Redención por su gracia, sé que la van a contestar muy bien, ¿verdad? Pero ¿cuándo es el momento en que una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo? Cuando te entregas a Dios. ¿Y en qué momento es cuando dice la palabra de Dios que te puedes entregar a Él? Exactamente, escuchando la palabra de Dios. O sea, fíjense, aquí yo espero que todos seamos nacidos de nuevo, pero también la Biblia dice que no en todas las iglesias va a estar, toda la siembra va a ser puro trigo, ¿verdad? Así lo dice la palabra, dice que hay trigo y también hay cizaña. Sin embargo, si aquí hay algún nacido de nuevo, que sé que hay muchos, no nacieron de nuevo cuando estaban trabajando o cuando estaban en una reunión o cuando estaban practicando fútbol. Nacieron de nuevo en un lugar como en el que se encuentran exactamente en este momento. Porque aquí es donde escuchamos la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. El lunes pasado tuve el privilegio de predicarle a los pastores de la región del Bajío y precisamente les hablé de la relevancia que tiene que desde un púlpito se predique la Sagrada Escritura. De hecho, les hablé sobre las 5 solas de la Reforma Protestante porque se estaba festejando precisamente el 31 de octubre el 503 aniversario, ¿verdad?, de la Reforma Protestante. Y como yo les comentaba a ellos, si realmente nosotros queremos que la gente que nos escuche nazca de nuevo, obtenga esa salvación que el Señor nos da por gracia, solamente va a poderse dar cuando se está predicando la palabra de Dios desde los púlpitos. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Entonces, vean la relevancia, amados, de lo que es asistir al culto en donde se predica la Sagrada Escritura. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta o sí se dieron cuenta, algunos nos hemos dado cuenta, algunos no, cuando nacemos de nuevo. Pero lo que sí les quiero decir claramente es que las personas que han nacido de nuevo es porque tuvieron a bien estar escuchando la palabra de Dios. A lo mejor alguien podrá decir, bueno, pues yo no necesité haber estado en un culto en donde se estaba predicando la palabra de Dios para haber nacido de nuevo. Y sí, podrías tener razón, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor desde tu casa o en algún lugar abriste la Sagrada Escritura, la Biblia, la empezaste a leer a conciencia, porque eso sí es bien importante. Hay gente que lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se la avienta en menos de un año y todo eso, pero no lo hacen a conciencia, ni siquiera saben lo que están leyendo.
pero tú puedes leer a conciencia la Sagrada Escritura en tu casa y nacer de nuevo. Claro que eso se puede, pero lo que sí no se puede es que hayas nacido de nuevo y no hayas buscado la manera de estar viniendo a seguirte alimentando de la palabra de Dios. Amén. Pero en la mayoría de los casos, y se los digo por estadísticas que han habido, sobre todo en Estados Unidos es donde se hacen mucho las estadísticas, ¿verdad? Ya saben que ahí les gusta mucho esa situación de las estadísticas y también aparte de que es el país más cristiano que tiene el mundo, ¿verdad? O que tenía a lo mejor, ¿verdad? Porque ya han habido muchas situaciones. Pero ahí estadísticamente se dice que la mayoría de las personas que han nacido de nuevo lo han hecho en ese lugar en donde ahorita ustedes se encuentran, escuchando la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque allí es donde el Señor viene a revelarte todo lo necesario para que tú vengas en arrepentimiento y fe delante de Él y pueda venir esa conversión de tu vida, de tu corazón, una transformación en donde tú pasas de ser criatura a ser hijo de Dios. Entonces vean la relevancia de lo que ahorita todos nosotros estamos haciendo. La mayoría de nosotros cuando nacimos de nuevo lo hicimos a través de la predicación del Evangelio. A lo mejor también, como les digo, hay alguna minoría que nacieron de nuevo cuando ellos mismos estaban leyendo la Biblia. Hay un testimonio de un hermano que era es de aquí de Querétaro, pero ahorita vive en Estados Unidos, un cantante cristiano que se llama Alonso, ahí ya se me olvidó su nombre, bueno, se llama Alonso, pero no me acuerdo de su apellido. El chiste es que este hermano, él tenía problemas de adicciones, era marihuano, y en alguna ocasión, estando ahí en su casa, en un departamento que tenía aquí en Querétaro, llegó el que le surtía la marihuana, y no sé si ustedes sepan, pero hay algunos marihuanos que usan las hojas de las Biblias para hacerse sus churros de marihuana. Entonces, fíjense lo que son las cosas. O sea, qué herejía tan tremenda, ¿verdad? Sin embargo, la persona que le surtía la droga a este hermano se le olvidó y dejó ahí la Biblia. Una Biblia que, bueno, ya le faltaban muchas hojas, ¿verdad? Porque las usaba para estarse preparando su vicio. Sin embargo, este hermano Alonso, él empezó, Alejandro Alonso se llama, empezó a leer la Biblia que había dejado ahí el surtidor de su proveedor de droga, y la empieza a leer de tal manera que el Espíritu Santo atrapó su corazón y leyó, dice que en el momento en que él estaba leyendo fue igual que la adicción que él tenía con la marihuana, que no lo podía dejar, que seguía leyendo y que se la pasó toda la noche leyendo la Biblia. En vez de agarrarla y empezar a fumar marihuana, empezó a leer la Biblia, amaneció leyendo la Biblia y volteó y vio la marihuana que esta persona le acababa de llevar y la tiró al excusado, le jaló y él mismo platica, claro, ya él después platica ese testimonio. Él nació de nuevo en ese momento. ¿Pero cómo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Entonces vean la relevancia tan tremenda que tiene. Número uno, el asistir a los cultos dominicales donde se predica la palabra de Dios y el estar leyendo también nosotros la palabra de Dios. O sea, esos son los momentos más importantes que cualquier ser humano puede pasar en esta tierra, cuando se expone a la predicación del Evangelio. Amén. Y bueno, el tema de hoy no se trata de la escritura, ¿verdad? Pero sí quise comentar esto porque se me hizo tremendo lo que estaba yo analizando referente a esa cuestión. Dije, bueno, hay veces que llegamos a despreciar o llegamos a dejar al último, ¿verdad? Ustedes saben que hay cristianoides, ¿no? Que dicen, bueno, pues si me da tiempo, voy a la iglesia, si me da tiempo, leo la Biblia, si me da, o sea, como que dejan las obras
cuando que es lo más importante que cualquier persona puede hacer, el relacionarse con Dios en todos los ámbitos, pero principalmente estarse exponiendo a la predicación del Evangelio. Y bueno, el tema del día de hoy tiene por nombre: sin luz seguirás tropezando. Como saben, estamos exponiendo el Evangelio de Juan y el día de hoy nos toca predicar sobre Juan 8:12 al versículo 20, y el título que tiene nuestra predicación pues tiene muchísimo que ver para lo que vamos a leer en estos momentos, y para ello pues vamos a la escritura que dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Padre Celestial, hoy tenemos mucho gozo, Padre, porque estamos en este día, en el primer día de la semana, en donde cada uno de nosotros nos congregamos con un propósito especial, el propósito de escuchar tu voz. Por eso es que en este momento queremos invocar el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nuestros sentidos naturales y nuestros sentidos espirituales tengan la oportunidad de comprender claramente tu escritura, Señor. Esa escritura que se está exponiendo desde este púlpito por medio de la voz de un simple pastor, pero sabiendo, Padre mío, que tú puedes hacer maravillas con esta palabra que el día de hoy queremos escuchar. Queremos escuchar tu voz, Cristo Jesús. Queremos escuchar tu consejo. Queremos escuchar tu instrucción, Padre, para que nosotros podamos ser transformados, porque ese es el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como lo hemos estado viendo, la semana pasada encontramos esa predicación en donde se habló de la mujer adúltera, como lo comentábamos, un tema muy trillado, muy conocido por todos, pero muy poco comprendido porque algunos no le han atinado realmente a la revelación que el Señor nos quiere dar sobre esos temas. Sin embargo, creo que todos los que estamos aquí comprendimos claramente lo que el Señor nos quería decir. Amén. Y bueno, pues aquí veamos que la semana pasada no se terminó el día, sino que continuó nuestro Señor Jesús en el templo, como lo dijo ahorita aquí al principio. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo, o sea, después de que se había hecho ese alboroto con lo de la mujer adúltera, que estos fariseos religiosos llegaron a querer salirse con la suya, ¿verdad? Como lo vimos, querían tentar a nuestro Señor Jesús, querían asesinar a una mujer, hicieron un alboroto de tal manera que pues pobrecitos, ¿verdad? Salieron, como dicen por ahí, con la cola entre las patas. Pero nuestro Señor Jesús
voltea con la multitud que estaba allí aprendiendo de todas las lecciones que el Señor les estaba dando y siguió enseñándoles. Y vean qué enseñanza tan tremenda. Una de las enseñanzas más tremendas, más poderosas que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que acababa de pasar la fiesta de los tabernáculos. De hecho, un día antes es cuando había terminado esa fiesta, cuando nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan que Él les dijo que Él era esa agua viva que ellos necesitaban para no estar sedientos, ¿verdad? Nuestra predicación incluso se llamó deshidratación espiritual. Y miren, todo lo que sucede en la fiesta de los tabernáculos precisamente es la representación de lo que aconteció en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Qué era lo que ellos celebraban? Celebraban la fiesta de los tabernáculos, precisamente se le llama también la fiesta de las cabañas, porque era una fiesta que representaba esos lugares donde ellos fueron viviendo en el trayecto del desierto. Ellos vivían en cabañas o en tiendas de campaña, ¿verdad? Como lo conocemos acá en el occidente. Entonces, por eso se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿cuál era el festejo? De que durante esos 40 años ellos fueron viendo la gloriosa manifestación de Dios en sus vidas. Ellos, estando en un desierto, tenían la oportunidad de beber agua de una roca, ¿verdad? ¿Y quién era esa roca? Nuestro Señor Jesús. Ellos tenían la oportunidad de comer pan del cielo, el maná del cielo, sin que ellos tuvieran necesidad de estar cosechando trigo, sin necesidad de tener un molino, de hacer pan, sin necesidad de eso. Ellos estaban obteniendo todo lo necesario para poder vivir. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo todos estos días anteriores? Les dijo que Él era ese pan de vida, ¿verdad? Ya ven que les decía, ustedes están muy fascinados con el maná, pero en realidad el maná, a final de cuentas, Moisés no era el que se los daba, era mi Padre. Y era un alimento, era un pan que a final de cuentas les llegaba a dar cierta satisfacción, pero posteriormente seguían teniendo hambre. Y por eso Él les dice, yo soy el pan de vida. Luego, como ahorita lo acabamos de decir, sabiendo que el mismo Jesús era la roca que les daba de beber agua en el desierto, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Yo soy esa fuente de agua viva con la cual no tendrán sed jamás. Bueno, aquí estamos viendo un acontecimiento en el cual nuestro Señor Jesús dice que estaba hablándoles en el lugar de las ofrendas. El lugar de las ofrendas en el templo de Jerusalén era un lugar en donde se ponían unos candelabros en el último día de la fiesta de los tabernáculos, unos candelabros gigantísimos para recordar la luz que siempre Dios les dio a través de una columna de fuego en el desierto. Los que conocen el Éxodo saben esa situación tan hermosa que sucedió, que durante ese tiempo que andaban ellos caminando en el desierto, ellos en el día no se tatemaban con el sol porque había una columna de nube que les protegía para que no se quemaran con ese sol desértico. Y en las noches esa misma columna se convertía en una columna de fuego para que ellos tuvieran una luz y pudieran seguir caminando siguiendo esa luz. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ustedes pónganse a ver la escena que aconteció en estos momentos. Nuestro Señor Jesús está parado en ese lugar en donde están esos gigantescos candelabros que escenificaban en la fiesta de los tabernáculos esa columna de fuego. Dicen que prendían esos candelabros gigantescos
y todo el templo se alumbraba. Y la gente incluso ahí empezaba a danzar con júbilo, con alegría, diciéndole a Dios, gracias porque en esos 40 años tú caminaste delante de nosotros en forma de columna de fuego, y ahora estos candelabros era lo que representaba, esa luz con la cual ellos podían alumbrarse en el desierto. Pero fíjense nada más, Jesús les dice algo tremendo: yo soy la luz del mundo. O sea, no paró en a lo mejor decir yo soy la luz de Israel, ¿no? O soy la luz de Jerusalén, porque a lo mejor, como en todas las épocas de la historia del mundo, han habido personas que se sienten iluminados, ¿no? Que como Mahatma Gandhi, como Buda, como muchas personalidades que han llegado a tener ciertos liderazgos y que se hacen pasar como una luz, ¿verdad? Algo que ilumina a la gente para que comprenda ciertas cuestiones, no sé, filosóficas o qué sé yo, ¿verdad? Pero no, aquí Jesús no paró en decir algo así de simple. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Al decir él, yo soy la luz del mundo, él les estaba diciendo, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el Dios todopoderoso. Y por eso es que habían todas esas reacciones delante de los fariseos, de los religiosos, de toda esa gente que sabían perfectamente bien que si alguien se atrevía a decir esas palabras, eran palabras de mucho peso. Y por eso se sentían confrontados. Y bueno, vamos a hacer la exégesis de nuestra cita del día de hoy de Juan. En el verso 12, Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Digan conmigo, el que me sigue. Esta frase, estas palabras son de las palabras más significativas de toda esta cita. La luz de Jesús no es para apreciarla, es para seguirla. Fíjense que esta frase que les acabo de decir es muy importante que nosotros la comprendamos, porque la mayoría de la gente, de hecho la religión, lo único que hace es tener aprecio por Jesús. O sea, ustedes pregúntenle a cualquiera que se diga ser cristiano, entre comillas, porque los católicos se dicen ser cristianos, los bautistas se dicen ser cristianos, los mormones se dicen ser cristianos, los testigos de Jehová se dicen ser cristianos. Hay muchas religiones que se dicen ser cristianos. Y hay algo, un común denominador en cada una de todas esas religiones, que si tú les preguntas, ¿amas a Jesús? ¿Aprecias a Jesús? ¿Le tienes cariño? Todos te van a decir que sí. Es más, muchos, si son más sentimentales que otros, pues usan ciertas frases, ¿verdad? Sí, mi Diosito lindo, yo lo quiero mucho, lo quiero retearto, es lo máximo en mi vida. Quiero mucho a mi Jesús, ¿verdad? Te pueden decir muchas palabras bien bonitas acerca de Jesús. Y qué bueno, porque necesitamos amar a Jesús. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesús no nos está diciendo que lo apreciemos, que apreciemos esa luz. Es como cuando de repente pues tú ves la luz del sol, ¿verdad? Dices, qué bonita, ¿verdad? La luz del sol, o sea, sobre todo a lo mejor cuando estás pasando una noche así donde dices, ya quiero que llegue el día para poder hacer algo que no puedo hacer cuando de noche, y dices, qué bonita es la luz del sol. Sí, pero el Señor no nos está diciendo eso, no nos está diciendo que lo apreciemos de esa manera. Él nos está diciendo aquí algo claramente, que nosotros debemos de seguir la luz. ¿Para qué?
para que ya no andemos en tinieblas. ¿De qué me sirve decir, yo aprecio mucho la luz, la energía que tiene mi casa, pero pues nunca prendo la luz? ¿Y qué va a suceder si nunca prendo la luz? Que me voy a estar tropezando a cada ratito. Ustedes saben perfectamente bien que aunque tú conozcas muy bien el terreno donde andes tú pisando, si la luz está apagada, tarde que temprano te vas a estar tropezando. Bueno, pues eso es precisamente lo que el Señor el día de hoy nos quiere hablar, amados. Que si nosotros pensamos que podemos estar caminando sin seguir a Jesús, pues no vamos a parar en un buen lugar, vamos a parar en el suelo. Y eso es lo que sucede. Tú puedes decir que amas muchísimo a Jesús. Tú puedes decir, yo tengo 10 años de cristiano, yo tengo 30 años de cristiano, yo tengo 15 años de ser pastor de una iglesia evangélica. Pero si no estás siguiendo a Jesús, por eso es que te estás tropezando a cada ratito. Traes la luz apagada. Y al traer la luz apagada, pues vas a parar en el piso. Vas a parar en un lugar que no es el mejor, ¿verdad? En Éxodo 13:21 vemos esta historia de la que estamos hablando y dice así: y Jehová iba delante de ellos. Aquí es bien importante esto, entendamos, porque yo también lo tengo que entender claramente. Jehová, o sea Dios, iba delante de ellos. O sea, no atrás, ni a un lado. No, Él iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Para qué dice? Para guiarlos por el camino. Eso es precisamente la intención de nuestro Señor Jesús. Que Él nos guíe. No que Él sea nuestro amuleto, como lo hacen las religiones. Las religiones ponen a Jesús como un amuleto. Por eso hasta se hacen sus figuritas, las traen aquí colgadas y dicen, no, para que esto me salga bien, y hasta le dan besitos, ¿verdad? Y es un amuleto para ellos. No, el Señor no quiere ser amuleto absolutamente de nadie. Lo que Él quiere ser es el guía, el que va adelante para que nosotros veamos sus pasos y lo vayamos siguiendo, porque ese es precisamente el propósito del Evangelio, que nosotros sigamos los pasos del Maestro. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién es la columna de fuego? Dios. Pero en este momento estamos hablando de Jesús. En este momento estamos hablando de que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús está diciendo, yo soy esa columna de fuego que estuvo en el Éxodo cuando Moisés iba llevando a la gente a la tierra prometida. Por eso Moisés, él sabiamente, ¿verdad? Él lo dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, definitivamente yo no puedo ir a ningún lado. Por muy profeta que hubiera sido Moisés, sin Jesús, él no podía hacer absolutamente nada. Prosigamos con Juan 8:13, que dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Siempre encontrarás personas que te descalificarán porque tu testimonio no avala sus expectativas. Pero preocúpate cuando la luz de la palabra no dé buen testimonio de ti. Miren, amados, esa palabra en el medio cristiano se habla mucho, ¿verdad? No, fulanito de tal da buen testimonio. Fulanito de tal no tiene buen testimonio. Y les voy a decir algo, eso ya se ha llegado a manejar, pues ya nada más así como
una forma de hablar entre cristianos y cosas por el estilo, pero la verdad es que el testimonio delante de los ojos de Dios es de mucha relevancia. ¿Y qué pasa? Que como aquí lo estamos viendo, un grupo de fariseos estaban descalificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque ellos a final de cuentas tenían una cosmovisión de lo que era dar testimonio y lo que era no dar un buen testimonio. Sin embargo, aquí nosotros necesitamos entender que nuestro Señor Jesús, Él no necesitaba que un ser humano diera un buen testimonio de Él, porque a final de cuentas los seres humanos siempre vamos a jactarnos de tener la mejor sabiduría para enjuiciar a alguien, y la verdad es que normalmente nos equivocamos. Y eso es lo que normalmente también pasa cuando la gente empieza a querer dar mal testimonio de los cristianos. No sé ustedes, pero sobre todo a nosotros los ministros nos llega a pasar mucho, de que las personas, por el simple hecho que de repente se sienten condenadas con nuestra manera de hablar, se sienten las personas condenadas incluso con nuestra manera de comportarnos, de que ya no queremos chupar con ellos en las fiestas, de que ya no queremos estar diciendo chistes peladotes, ¿verdad? De que ya no queremos estar transando en los negocios con ellos, de que ya no queremos estar haciendo una serie de actividades que van en contra del corazón de Dios. Se sienten juzgados, no por lo que les digamos simplemente, sino por la manera de comportarnos. Entonces, ¿qué pasa? Como se los dije hace 15 días, cuando tú vienes a la luz del Evangelio, inmediatamente te conviertes en enemigo de las tinieblas. Entonces, todas esas personas que se encuentran en tinieblas empiezan a reaccionar incluso agresivamente contra ti. Empiezan a decir una serie de mentiras diciendo que tú tienes un mal testimonio. La gente se empieza a manifestar como lo estaban haciendo estos hombres. Te empiezan luego a cuestionar. Si tú de repente les dices, es que la verdad es, la idolatría es mala, en vez de que ellos comprendan que lo estás diciendo para que no sigan agrediendo el corazón de Dios, no, esas personas, sí, ¿tú quién eres para decirme eso? Si tú ves lo que eras, o a ver, realmente tú eres perfecto. O sea, empiezan a querer manejar una serie de situaciones como si realmente la Biblia estuviera diciendo que todos los que nos convirtiéramos a nuestro Señor Jesucristo ya no íbamos a tener ningún defecto en este mundo. Como si la Biblia estuviera llevándonos a pensar que cada persona que llega a un arrepentimiento y una fe verdadera en Cristo Jesús, entonces ya esas personas iban a estar como que en una esfera en donde ya no iba a haber ningún error en esas personas. El verdadero evangelio no dice eso, pero sin embargo las personas empiezan a agredirte con cosas que tú nunca ni siquiera les mencionaste. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo estaba siendo cuestionado por las personas más imperfectas que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había muchos paganos, había muchos gentiles que a final de cuentas las cosas las hacían porque esa era su naturaleza. Sin embargo, todos los religiosos, ¿qué es lo que hacen? Son una bola de hipócritas. Y así se los decía Jesús, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por afuera ustedes están queriendo aparentar algo, pero dentro de ustedes hay una podredumbre tremenda, apestan. Es una situación horrible que llega a acontecer en la vida de esos religiosos que quieren aparentar lo que no son.
Por lo menos, ¿qué sucedía con los gentiles? ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba dándose golpes de pecho y que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador terrible? Y eso ya lo vimos hace algunos meses, en donde el Señor dice esas palabras, ¿verdad? Esa frase clásica, ¿verdad?, que conocemos, que aquel que se quiera ensalzar delante de Dios será humillado, y aquel que se humille delante de Dios será enaltecido. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estos hombres estaban queriendo cuestionar el testimonio de Jesús. Y curiosamente el Evangelio de Juan, el propósito que tuvo desde que se empezó a escribir era dar testimonio de quién era Jesús en esa persona divina que él era. Ese es el propósito precisamente del Evangelio de Juan, el que la gente conociera a través del Evangelio de Juan a Jesús de esa manera divina, de lo que él era, el Hijo del Dios viviente. Esa es precisamente la intención del Evangelio de Juan. Y bueno, vamos a proseguir en el verso 14, Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Miren, les voy a decir una frase que dice así: quien sigue a Jesús conoce el verdadero propósito de su existencia, versus quien no lo sigue está perdido y quiere convencerte de que tú también. Cuando nosotros nacemos de nuevo, como ahorita lo estaba comentando, ¿por qué nacimos de nuevo? Porque estuvimos en una predicación del Evangelio en donde el Señor vino, tocó nuestro corazón y nos dio el privilegio de ser redimidos de toda esa concupiscencia en la cual nos encontrábamos. O estuvimos leyendo, escudriñando la Sagrada Escritura, que nos llevó a ese arrepentimiento y fe con la cual fuimos pasados de ser criaturas a ser hijos del Dios viviente. Y bueno, en esos momentos que nosotros tenemos ese privilegio, ahora hay algo que pasa en nuestras mentes, amados. Hay algo que empieza a manifestarse en nuestros corazones. El propósito del por cual tú y yo fuimos creados. El propósito de por qué es que estamos en este mundo. Y es algo terrible para todos aquellos que no conocen a Jesús y que no lo conocieron y que ya están en un panteón. Nunca supieron para qué habían venido a este mundo realmente. Una persona que no conoce el propósito que Dios te da, la verdad es que no tiene ninguna diferencia entre una cucarachita o un animalito cualquiera. Se oye muy feo lo que acabo de decir, pero esa es la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque esas personas que no conocieron a Jesús pensaron que ellos tenían que llegar a este mundo nada más para nacer, para procrear y para morir. La misma situación que tiene un perrito. O sea, el perrito viene y se guía por sus instintos nada más. Porque un perrito nunca va a conocer el propósito para el cual fue creado. Él, por el puro instinto, empieza a manifestar su naturaleza. Bueno, cuando tú y yo conocemos a nuestro Señor Jesucristo, allí es donde realmente se quita esa venda de nuestros ojos y empezamos a conocer el propósito para el cual fuimos creados. Empezamos a conocer incluso el propósito de por qué estamos viviendo donde estamos viviendo. Empezamos a conocer el propósito de por qué es que tenemos a los padres que tenemos, el por qué tenemos a los hijos que tenemos, la esposa que tenemos, el esposo. Todas las cosas empiezan a revelarse. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la luz.
Ahora ya no estamos en esas tinieblas en las que se encuentra el mundo. Y eso es algo muy triste, ver que las personas siguen tropezando y tropezando y tropezando. ¿Por qué? Porque no han querido venir a la luz. Y algunas veces, como muchas veces lo he comentado, habían estado en esa cueva, en esas tinieblas. Tú traes la luz del evangelio y en vez de que ellos se sientan gozosos con la luz del evangelio, no, les pasa como esas personas que salen de una cueva, ven la luz, se deslumbran y se quieren regresar a su cueva. Y ahí se quedan en esas tinieblas porque no quieren ver la luz del evangelio. Y hay algo bien importante que aquí acabo de decir en esta frase. Dice, la pueden poner ahí esa frase, no la quiten hasta que pasemos a la siguiente cita, por favor. Dice, quien sigue híjole, ahí le puse mal, no es Jesús, es Jesús, no vayan a creer que estoy hablando de otro Dios. Quien sigue a Jesús conoce el verdadero propósito de su existencia, versus quien no lo sigue está perdido y quiere convencerte de que tú también estás perdido. O sea, esas personas, por eso lo que decíamos ahorita, esas personas que andan en las tinieblas, cuando tú les estás hablando del evangelio, ellos en vez de que comprendan que realmente están viviendo en una vida que no tiene ningún propósito, en una vida que está agrediendo el corazón de Dios, en una vida, en una religión, en una idolatría, en un pecado, en todas las cosas que ellos están llevando a cabo en su existir, y tú les presentas la luz del evangelio, ellos en vez de que acepten, reconozcan que están perdidos, no. Ellos luego se quieren defender diciéndote que tú también estás mal, diciéndote que tú no eres nadie para hablarles de lo que es bueno y de lo que es malo. Esa es la naturaleza precisamente de las personas que están en las tinieblas. Tienen esa situación de ser, como lo dice la palabra, Satanás. Él es el rey de la acusación. Empiezan a quererte acusar, claro, siempre con mentiras, siempre viendo la manera de quererte hacer quedar mal, con tal de justificar esas tinieblas en donde esas personas están viviendo. Pero como hace un momento también lo comentamos, debemos nosotros de cuidar que verdaderamente la Biblia no esté dando mal testimonio de nosotros. Porque si realmente la gente te escucha hablar de la Biblia, pero tu manera que tienes de vivir es totalmente contrario a la piedad de la que la Biblia habla, bueno, pues ahí sí tienen todo el derecho de estarte diciendo, oye, pues tú estás igual o peor, porque por lo menos yo no conozco de la palabra, pero tú eres cristiano y tienes mucho tiempo yendo a la iglesia y tu manera de conducirte está igual o peor que yo. ¿Por qué? Porque pasamos a ser esos fariseos hipócritas, que por fuera está, sí, mira, el evangelio dice esto y a todo mundo le dices Dios te bendiga, pero con tus acciones estás maldiciendo a toda la gente que te rodea. Entonces allí es donde nosotros necesitamos siempre de comprender que si alguien te está queriendo desacreditar en tu testimonio, primero reflexiones. ¿Me lo está diciendo porque la verdad me conoce bien? ¿O me lo está diciendo simplemente porque se quiere justificar de toda la maldad que esa persona se encuentra? En el verso 15 dice, Juan 8:15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí nuestro Señor Jesús, Él no los está tachando a lo mejor de mentirosos o cosas por el estilo, porque a final de cuentas ellos nuevamente sí estaban hablando de la ley mosaica.
Estaban hablando de algo que estaba escrito. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesús les dice algo bien claro. Sabemos, en Juan 3:16 dice claramente que Jesús no vino al mundo para condenarlo, ¿verdad? Sino para que las personas fueran salvas a través de Jesús, ¿verdad? Sabemos que eso lo dice claramente el Evangelio. Sin embargo, la gente ya está condenada. Jesús no necesita condenar a nadie. La gente ya está condenada. Y están condenados, ¿por qué? Porque no quieren seguir la luz del mundo. Quieren seguir en las tinieblas. Por eso es que dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Jesús, Él cuando vino por primera vez, Él vino a salvarnos. Él vino como un cordero, ¿verdad? Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ahora sí ya no va a venir como un cordero. Ahora sí Él ya va a venir como un juez. Va a venir como el león de la tribu de Judá. Entonces, aquí por eso, como lo dice, advirtiendo, pero si yo juzgara, mi juicio no va a ser como el de ustedes y como el de todo el mundo. Mi juicio es verdadero. O sea, yo voy a juzgar a cada persona realmente por lo que cada persona es, no por lo que la cosmovisión de cada persona piense que son. Porque la verdad es que todos los seres humanos por naturaleza pensamos que somos buenos, que somos los mejores. Ahora que estuvimos viendo ahí lo de matrimonios, ¿verdad? Que decía este pastor, todos pensamos que somos bien guapos, todas las mujeres piensan que son las más bonitas, todos pensamos que somos los más inteligentes. La verdad es que eso es una naturaleza caída, es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, el único que nos puede juzgar verdaderamente es Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que nos puede juzgar. El juicio de una persona siempre estará en comunión con sus deseos. Cuando un religioso te esté juzgando bajo sus términos religiosos, es precisamente porque eso es lo que esas personas tienen en su cosmovisión, en su manera de pensar, en su manera de vivir. O sea, cuando alguien llega y te empieza a decir, oye, ¿cómo puede ser posible que tú eres un cristiano? Sin embargo, yo no veo que hagas trabajos altruísticos, ¿no? o de altruistas. Tú no eres una persona que ayude a los viejitos. Tú no eres una persona que vaya a las asociaciones civiles y estés llevando despensas y hagas esto y hagas lo otro y hagas aquello. Desde que alguien te empieza a decir algo así, luego te das cuenta de que es un religioso, de que es una persona que piensa que por las obras te vas a ganar el cielo. Una persona cuando de repente te dice, no, es que yo no creo que seas un buen cristiano, porque yo no veo que tengas amor con todos los pecadores. O sea, yo veo cómo a ti no te gusta juntarte ahí con todos los que andan de borrachos. A ti no te gusta juntarte con todos esos que andan fumando. Y a ti, no, la verdad es que yo veo que tú no tienes amor. Bueno, inmediatamente te das cuenta de que es una persona libertina, ¿verdad? Es una persona que piensa que por ser cristiano ya tú vas a estar tolerando todas las cosas malas que la gente pueda hacer. No, la verdad, se me hace que tú no eres buen cristiano. ¿Por qué? Pues porque si fueras buen cristiano, pues era para que le estuvieras dando dinero a todas las personas que ves en las esquinas, ¿verdad? Imagínense aquí en Celaya, que en cada esquina te estás encontrando personas que están pidiendo limosna. Pues la verdad que no te alcanzaría ni con el triple del sueldo que pudieras tú estar obteniendo, ¿no? Sin embargo, hay gente que se ve luego la manera de juzgar. ¿Por qué? Porque esos son los deseos que esas personas tienen. Ellos no juzgan a través de las cuestiones divinas, sino a través de las cuestiones carnales. Ellos empiezan siempre a pensar en sus deseos, no en los deseos que tenga Dios. Romanos 13:12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día.
desechemos, digan conmigo esa palabra, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Esa es la manera piadosa que nuestro Señor Jesucristo nos dice que tú y yo, porque tú y yo somos hijos de Dios, necesitamos vivir. Debemos de vivir de esa manera. Nosotros no podemos andar como el mundo anda. Si tú dices ser cristiano y estás siguiendo a la luz que es Jesús de Nazaret, tú no puedes andar en vicios. O sea, no te mientas a ti mismo. Si tú andas en los vicios, definitivamente el día que el Señor decida que tu cuerpo deje de vivir en este mundo, tú no tengas la esperanza de ir al reino de los cielos, porque no tienes entrada en el reino de los cielos. Si tú eres una persona que se la vive envidiando a tus semejantes, si estás envidiando al vecino, estás envidiando a tu hermano, a tu primo, si estás así maquinando una serie de cosas para tumbar a esa persona a la que tú envidias, no te des esos, o sea, no pienses ni por aquí que tú vas a poder tener una vida eterna. ¿Por qué? Porque tú no has desechado todos esos deseos de tu carne que te están llevando a tantas y tantas concupiscencias. Si tú eres una persona lujuriosa, si tú eres una persona glotona, o sea, la glotonería, el que tú comas más de lo que debes de comer, el que tú seas una persona que esté tratando de vestir con una mucho mejor ropa que cualquier persona a tu alrededor, si tú eres una persona que se la pasa en contiendas, que nada más andas buscando la manera de hacer guerra con las personas, nada más andas buscando la manera de sacar ese orgullo que tienes dentro de tu corazón, porque alguien no te saludó o porque alguien dijo algo que tú pensabas que te la echó a ti, ¿verdad? Como esas personas en el Facebook que piensan que todo lo que uno pone lo estás poniendo pensando en una sola persona, ¿verdad? Ay, ya me la echó fulanito de tal, no cabe duda que me odia, no seas tan ególatra. Eso precisamente es lo que dice claramente, que todas esas personas no tienen entrada en el reino de los cielos. Esas personas definitivamente no andan en la luz. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Si tú verdaderamente eres seguidor de Jesucristo, tú siempre vas a buscar la manera de parecerte cada día más a Jesucristo. No a Pablo o a Pedro o al pastor Bernardo o al pastor fulanito, al apóstol sultanito, no, a Jesucristo. Es más, si tu pastor no te está llevando a que te parezcas a Jesucristo y lo que él está buscando es que te parezcas a él, la verdad es que tú no tienes un pastor del evangelio, tú tienes un pastor de la mentira. Y desgraciadamente existe mucha esa situación. O sea, vean, las religiones siempre tienen un líder que se quiere poner en el lugar de Dios, el vicario de Cristo, ¿verdad? Qué cosa tan más tremenda. Entonces, el seguir a Jesús se refleja inmediatamente en tu manera nueva de pensar y de decidir. O sea, luego se nota cuando alguien fue cautivado por nuestro Señor Jesús. O sea, las personas ni siquiera tienen que estarte diciendo, no, mira, yo soy un súper cristiano, ¿verdad? Porque hago esto y porque hago lo otro, y yo sirvo en la iglesia. No, o sea, en tu manera de vivir se nota. Y sobre todo porque hubo un cambio, porque hubo un antes y un después. Esto lo digo yo muy seguido.
Si tú ya estás en Cristo Jesús, tuvo que haber habido un antes y un después de Cristo. O sea, la misma humanidad, el mismo calendario, tuvo un antes y un después de Cristo. Nuestras vidas siempre tienen que presentar un antes y un después. O sea, tú no puedes decir, sí, ya Cristo es el que está en el trono de mi corazón, cuando sigues siendo vengativo, cuando sigues siendo una persona que le encanta decir majaderías, cuando sigues siendo una persona que no quiere dejar las tranzas, cuando sigues siendo una persona que no quiere ser diligente para llevar el sustento a su casa, cuando sigues siendo una mujer que se la pasa hablando mal de su marido, cuando sigues siendo una persona que maltrata a toda la gente que te rodea. No, o sea, si no hay un antes y un después, o sea, no porque estés yendo a una iglesia cristiana, ya por eso vas a ser cristiano. No porque te duermas una noche en un garage, ya vas a salir siendo un Mustang, ¿verdad? Siendo un Porsche o un carro. No, amado, necesitas verdaderamente seguir esa columna de fuego que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Eso es lo mismo que yo necesito hacer cuando Jesús estaba en este mundo. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Porque Él sigue vivo, Él sigue manifestándose. ¿Qué sigue haciendo? Dar amor. Pues entonces yo voy a dar amor como lo hace mi Señor Jesús. ¿Qué es lo que me dijo Jesús que yo tenía que aprender? Que yo tenía que aprender a ser manso y humilde de corazón, como Él lo fue y como lo sigue siendo. Eso es precisamente ser un cristiano. De hecho, la palabra cristiano quiere decir seguidor de Jesucristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo, pequeño Cristo. O sea, esa palabra cristiano se la dijeron a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban en las pisadas de Jesús. Ellos seguían esa columna de fuego que era Jesús. Por eso les dijeron cristianos. Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Como les digo, Jesús no estaba descalificando a estos fariseos porque estuvieran diciendo una mentira, no. La ley en Deuteronomio 19:15, ahí habla de que era necesario que siempre hubiera testigos para dar crédito tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que una persona podría llegar a hacer. O sea, aquí fíjense, en Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, la ley mosaica hablaba claramente de que tenía que haber testigos para dar testimonio de alguien, tanto en estas cuestiones, ¿verdad?, negativas, cuando se trataba de enjuiciar a alguien. Bueno, tenía que haber testigos de que esa persona había caído en un delito, como lo que vimos la semana pasada con la mujer adúltera. Ahí ya ven que ellos precisamente llegaron jactándose. Nosotros somos testigos de que vimos a esta mujer que estaba adulterando, estaba en el acto mismo, ¿verdad? Yo creo que estaban ahí espiando, no sé qué rollo andaban haciendo estos fariseos, pero ellos daban testimonio. Lo curioso es que, como lo dijimos, ¿verdad?, daban testimonio nada más de la mujer y dónde quedó el hombre, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que eso es una verdad. Tiene que haber 2 o 3 testigos para poder enjuiciar a alguien, pero de la misma manera tiene que haber 2 o 3 testigos que den un buen testimonio de ti. Y esto es algo a reflexionar también nosotros, porque hay veces que nos jactamos de querer dar un buen testimonio de nosotros mismos, ¿no? Pues ahora sí que, ¿quién va a hablar mal de uno mismo? La verdad es que muchas personas
llegan a decir, no, pues es que mira, yo soy una persona muy vertical, ¿verdad? Yo tengo ciertas credenciales, esto, lo otro, aquello, pero la verdad es que ni siquiera es ético que uno mismo se esté echando flores, ¿verdad? A sí mismo. Lo correcto es que una segunda persona sea la que diga, no, y sabes qué, si es cierto, o sea, yo conozco a esta persona y lo que se sabe de esta persona es que tiene un buen testimonio. Es más, como les he dicho, la palabra bendecir es hablar bien de alguien. O sea, cuando tú dices, yo soy bendecido por Dios, es porque Dios está hablando bien de ti. Nada más que la gente ha tergiversado esa palabra. La gente piensa, luego lo dicen bendición, luego lo ponen como sinónimo de bienestar, ¿no? Por eso hay gente que piensa que porque tienen mucho dinero, ellos están bien con Dios, porque no, yo tengo muchas bendiciones. Dios me ha dado empresas, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado el cártel más poderoso de la región y por eso tengo tanto dinero. Y la verdad es que Diosito me bendice mucho, ¿verdad? Así hablan todos esos religiosos. Pero no, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que se dedica a estar haciendo cosas criminales, ¿no? No, bendecir es hablar bien. Cuando tú dices Dios me bendice, es porque tú estás alineado a la luz del Evangelio, porque tú estás siguiendo esa columna de fuego que es Jesucristo. Entonces ahora sí Dios te está bendiciendo y tú te percatas inmediatamente de esa bendición. ¿Por qué? Porque cada día anhelas más seguir a Jesucristo. Cada día hablas más del Evangelio. Cada día estás más enamorado de nuestro Señor Jesús. Eso es bendición. Ahí es cuando dices, yo estoy bendecido por el Señor. Él está hablando bien de mí, claro, ¿por qué? ¿Cómo no va a estar hablando bien de mí si yo cada día anhelo estar más con Él? Cada día anhelo más su intimidad. Cada día me arrepiento más de todas las concupiscencias en las cuales incluso sigo viviendo, pero ya no las anhelo, ya no las practico, ya no trato de buscar el pecado. Cuando caigo de repente en algún pecado, me siento terrible. Y antes me gozaba tremendamente cuando yo estaba en el pecado. Antes yo mismo procuraba, ¿verdad? Como aquí la palabra lo dice, no procuren estarse llenando de las cosas de la carne. Antes yo lo hacía y me gustaba mucho. Ahora ya no. Ahora al contrario, aborrezco cada pecado que llego a cometer y trato de hacer todo lo necesario para cambiar esa manera de vivir. El testimonio de una persona es de suma importancia cuando quien da testimonio acredita una vida piadosa. O sea, si alguien que no tiene ninguna autoridad moral se atreve a decir que yo estoy mal, no tengo por qué preocuparme. Tengo que preocuparme mucho cuando alguien que verdaderamente tiene una autoridad moral me llegue a exhortar a que cambie mi manera de vivir. ¿Y quién es la persona correcta para decirme lo que debo y no debo de hacer? El Espíritu Santo, Jesucristo, la palabra de Dios. Allí es donde voy a encontrar la verdadera exhortación que viene de lo alto. Si hay una persona que a través de la Sagrada Escritura me está exhortando, bienvenido. Pero si hay una persona que me está queriendo aconsejar para su propio beneficio de esa persona, si hay una persona que me quiere exhortar o me quiere incluso reprender de que yo predico el Evangelio y eso a la gente no le gusta, o sea, digan, ¿creen que van a tener una autoridad para que yo tenga que obedecer a esa persona? Por supuesto que no. Entonces, en eso nosotros debemos de entender también. Es hermoso cuando tú tienes un corazón abierto a que alguien venga y te exhorte, pero a través de el juicio correcto de nuestro Señor Jesucristo, no a través de la ideología que pueda esa persona tener. Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
La mayoría de la gente, como ahorita les dije, piensan que son perfectos. Pero ¿qué va a suceder? Que el necio siempre se va a sentir sabio en su propia opinión. Por eso es que es tan difícil ser evangélicos, amados. Porque un evangélico, lo primerito que viene a su corazón cuando verdaderamente es nacido de nuevo, es predicar a Jesucristo. Es decirle a la gente el problema en el que se encuentran, el problema más grave que cualquier ser humano puede tener, el que se va a ir al infierno, va a morir eternamente en el infierno. Y esa persona trata de decirle a esa persona la mejor noticia que puede recibir, que es el evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Pues para presentar esa buena noticia, primero tuviste que dar una muy mala noticia de sus pecados, sus concupiscencias. ¿Y qué va a suceder? Que no va a ser un tema fácil. Va a ser una situación complicada. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta que les digas la verdad. A la gente le encanta que les endulces el oído con mentiras. Pero cuando les hablas con la verdad, ahí es donde vienen los problemas. Sin embargo, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no puede disfrutar la vida con la mentira. En el momento en que tú ves mentiras y mentiras por aquí y por allá, tú tratas inmediatamente de hacer algo para que esas personas vengan a la verdad del evangelio. Y eso es una situación bien conflictiva, y yo sé que muchos de aquí lo sabemos. Una persona que conoce, vamos al verso 19, Juan 8:19. Ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi padre. Si a mí me conocieras, también a mi padre conocerías. Fíjense, les estaba hablando a los maestros de la ley. Por eso es que es como si tú de repente le empiezas a hablar del evangelio a un obispo de la iglesia tradicional latinoamericana. ¿Y qué va a suceder? Que en su cosmovisión de esa gente ellos se sienten los todopoderosos, ¿verdad? Se sienten los segundos vicarios de Cristo, ¿no? Entonces ellos piensan que porque un hombre les dio un título clérigo, ellos piensan que tienen toda la verdad. Son precisamente esos necios de los que habla Proverbios 12:15. Son necios porque piensan que su propia opinión, su manera de ver las cosas es la perfecta. Pero esas personas tú las puedes evangelizar igual que a cualquier otra persona. Es más, necesitan más de evangelizar a esas personas que cualquier otra persona, porque la condenación de ellos va a ser peor que aquellos que no se decían ser ministros de Dios. Pero ¿qué va a suceder? Que te vas a topar con estas situaciones. O sea, tú le hablas a una persona de Dios, a una persona como esas de Dios, y ellos, sí, pues claro, pues yo soy obispo, yo soy cardenal, yo soy papa, yo soy sacerdote, yo soy, ¿cómo le llaman también al vicario? Sumo pontífice. El único sumo pontífice es Jesucristo. Sumo pontífice quiere decir puente, puente para que la gente conozca a Dios, para que puedan ir al cielo. O sea, ¿cómo un hombre, un ser humano va a ser un sumo pontífice? Entonces, tú llegas con esas personas y la verdad es que te das cuenta que no conocen a Dios. Porque si realmente conocieran a Dios, no harían tantas herejías como la que hacen todo el tiempo. Y aquí Jesús se topó con ese tipo de personas. Y Jesús les dijo claramente, ni me conocen ni a mí ni a mi Padre. No conocían a Jesús, no sabían, no tenían el discernimiento de que estaban enfrente del Mesías. ¿Por qué? Porque tampoco conocían al Padre. Ellos lo único que conocían era una religión, la religión fariseica. Eso era lo que ellos conocían, pero a Jesús no lo conocían. Una persona que conoce a Dios no está moldada a este mundo.
marca la diferencia. Amén. ¿Sí están conmigo? ¿Sí, Diego? ¿Verdad? Una persona que está en Cristo Jesús va a marcar la diferencia. No se amoldan a este mundo. Y ustedes, muchachos que están en la escuela, deben de entenderlo. También ustedes, niñas. No se amoldan a este mundo. Ustedes tienen que marcar la diferencia. O sea, no tienen que ser del montón. No porque el amigo dice groserías, tú tienes por qué decirlas. Tú tienes que marcar la diferencia. No porque las amiguitas les gustan ciertos grupos mundanos en donde nada más les enseñan puras cosas de este mundo, no tienen por qué ser iguales a ellas, no tienen por qué ser del montón. Ustedes, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Porque si no, entonces, ¿qué chiste? O sea, entonces, ahora sí que no tendría ningún chiste todo lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. Porque ustedes vean cómo toda la Escritura nos dice que seamos diferentes a este mundo, que no nos amoldemos a las cosas de aquí, que no anhelemos las cosas de este mundo. Ahora en la célula de varones, algo de eso nos habló también un pastor, ¿verdad? Nos dijo claramente que nosotros no teníamos que enseñarle a nuestros hijos a que idolatraran a los grandes deportistas. No teníamos que enseñarle a nuestros hijos que estuvieran idolatrando al mejor cantante de la época. No, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el único digno de admiración es Dios. Imagínense, la mayoría de los deportistas, y con todo respeto se lo digo a los deportistas que nos pudieran estar viendo, pero la mayoría de los deportistas andan en cosas bien feas, excesos, y lo vemos en la historia deportiva, drogas, boxeadores que ponen a sus mujeres como costal ahí para andar entrenando con ellas, se ponen a golpearlas, caen en las adicciones, una serie de cosas. Yo no tengo que estar admirando a un deportista, pero para nada. Qué bueno, ¿verdad?, que tuvo el talento deportivo. Yo haré lo mío, ¿verdad?, en mi gimnasio, en lo que yo pueda hacer, pero no para estar idolatrando a alguien. Al único que tengo que admirar y que es digno de toda admiración es Jesucristo. Yo tengo que marcar la diferencia, amados. Yo tengo que marcar la diferencia con los vecinos de mi colonia. Tengo que marcar la diferencia con la gente del trabajo. Tengo que marcar la diferencia en la escuela. Tengo que marcar la diferencia incluso hasta con los pastores del mundo. Y lo digo también con todo respeto. Pero hay pastores que les ha gustado jalarse a las cosas de este mundo y desde los púlpitos se la pasan predicándote cosas del mundo y no del reino eterno. No están siguiendo a la luz que es nuestro Señor Jesús, sino que están siguiendo todos los deseos de este mundo. Bueno, yo no voy a hacer de eso, yo tengo que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir esa columna de fuego para que no me esté cayendo y estar tropezando todo el tiempo. Amén. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo me amoldo a este mundo, yo no voy a conocer la voluntad de Dios. Voy a andar conociendo todas las cosas que no son ni buenas, no son agradables y menos van a ser perfectas. Tenemos que marcar la diferencia, amados. Amén. Juan 8:20, ya estamos terminando. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aquí, como lo comenté desde un principio, Jesús estaba en el lugar de las ofrendas. A él le gustaba muchísimo estar en el lugar de las ofrendas, no porque fuera como los de la prosperidad, ¿verdad? Todos estos temas los empiezan a tomar como, no, es que Jesús, véanlo, él era dinerista, él no.
Él le gustaba estar en ese lugar porque era un lugar especial, como hace ratito se los comenté. Es el lugar en donde ponían los candelabros, era el lugar incluso en donde se daba la enseñanza de una manera directa a toda la gente que estaba en el templo. Y de alguna forma u otra, también es un lugar en donde se observa el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos claramente que uno de los rivales más fuertes, o si no es que el rival más fuerte que nuestro Señor Jesucristo ha tenido en toda la historia de la humanidad, es el dinero. Es la única persona en la cual incluso le dice Jesús Señor al dinero. Tú no puedes ser esclavo de dos amos, ¿verdad? O de dos señores. O amas, o no, más bien dice, o sirves a Dios o sirves al dinero. O sea, lo pone en una altura de señor al dinero. Porque efectivamente la gente es muy fácil que adore a Dios a través de una canción. Es muy fácil que adore a Dios a través de levantar las manos. Incluso en ese lugar de las ofrendas había gente que adoraba a Dios a través de su danza. Pero cuando se trataba del dinero, acuérdense que en una ocasión él estaba precisamente en el lugar de las ofrendas y él se dio cuenta de que llegaron muchas personas a dar dinero y él mismo le habló a sus discípulos y les dijo, ¿vieron esos ricos qué cantidad de dinero estratosférica dieron? Sin embargo, esa señora, esa viejita, llegó y dio muy poquito, pero dio todo lo que tenía. Así que él precisamente estaba ahí viendo el corazón de las personas. Dios nunca va a ver la cantidad de dinero que tú traigas. Él siempre va a ver dónde está puesto tu corazón. Y aquí nuestro Señor Jesús, como dice, Él estaba en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Quien sigue a Jesús no ve como una carga los estatutos bíblicos, los ve como un privilegio. Para un verdadero hijo de Dios, todo lo que la Biblia dice no es una carga, ni mucho menos. Es un privilegio. Es un privilegio ir conociendo cada día más lo que al Señor le agrada y lo que a Él le desagrada. Ir conociendo cada día más su carácter para poder ser transformado a su carácter. Es un privilegio el que seamos exhortados a través de la palabra para poder vivir como a nuestro Señor Jesucristo le gusta que nosotros vivamos, para regresar a ese diseño original para el cual fuimos creados. Jesucristo es nuestro guía, amados. Él es la luz del mundo. Él es la única fuente de energía que nosotros necesitamos tener para caminar alineados al corazón de Dios. Nehemías 9:12 decía esto: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde había de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Nehemías, si se dan cuenta, un gran profeta, y si se dan cuenta, él está hablando de una manera muy apreciable de lo que Dios les había dado a través de esa columna de fuego. ¿Por qué? Porque la columna de fuego en el desierto fue algo físico, algo sobrenatural, pero para nuestros tiempos y para todo el mundo es una situación meramente espiritual. Esa columna de fuego es la palabra de Dios. Esa columna de fuego son
las leyes, los juicios rectos, los estatutos, esos mandamientos buenos. Cuando el profeta Nehemías está diciendo mandamientos buenos, es para que entendamos, los mandamientos de Dios nunca van a poder ser malos. Si Dios te dice no seas adicto, es para tu bienestar. Si Dios te dice no seas adúltero, es para tu bienestar y el de tu familia también. Si Dios te dice cada uno de sus estatutos, de sus consejos, de sus mandamientos, todo va a ser para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Por eso es que son buenos. Y si tú y yo queremos vivir alineados a su corazón, los anhelaremos, los viviremos, los respetaremos y los abrazaremos en nuestro diario vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oh Señor, gracias Padre. Gracias, muchas gracias te queremos dar en esta tarde noche, porque como siempre nos has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestras mentes, has hablado a nuestro entendimiento, Dios, para que estas palabras de vida eterna las podamos vivir plenamente en todos los días de nuestra vida, Señor. No solamente los domingos, que es cuando venimos al culto y donde nos encontramos con tu iglesia, sino en cada momento de nuestra existencia, Señor. Que absolutamente todo lo que hoy nos has enseñado lo podamos poner por obra, y eso solamente lo podremos hacer cuando tu Espíritu Santo toma el control de nosotros, Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión de caminar siempre siguiendo tus pisadas, de caminar siempre siendo guiados por el fuego de tu Espíritu Santo, por el fuego de tu poder y por ese amor divino que tú has puesto en la vida de cada uno de tus hijos. Bendícenos, Señor, para caminar siempre siguiendo la luz de este mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la
su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con tu sangre me has limpiado, tu poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh, su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo. Por mí. A Dios sea toda la gloria, toda la honra.